Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es la importancia de la investigación y la relación con la empleabilidad. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, vamos a iniciar con estas dos imágenes, con estos dos pensamientos que claramente nos adentran, ¿no?, a este tema de estudio. Por un lado, tenemos pues a Kofi Annan, ¿no?, que manifiesta que el conocimiento es poder, la información es liberador y la educación es la premisa del progreso en cada sociedad, en cada familia. De otro lado, tenemos también a Bill Gates, ¿no?, que nos indica que la información pues es poder. Aquella persona que se encuentra con conocimientos actuales, ¿no?, se encuentra claramente a la vanguardia de lo que sucede en un entorno laboral que es cada vez más cambiante, ¿no? Desde todos los ámbitos, el conocimiento nos da ese factor diferenciador, ¿no? Por muchos años hemos venido, pues, viendo cómo grandes grupos, ¿no?, simplemente, aún sin tener la experiencia o los conocimientos debidos, tienen altos cargos, ¿no? Y estos son los que lamentablemente pues dominan de alguna u otra manera al mundo. Sin embargo, hoy pues estamos frente a una realidad en la que el conocimiento va a adoptar ese rol importante, ¿no? Va a ser ese actor importante porque hoy estamos de cara a una realidad en la que las personas que saben más, conocen más, se ilustran más, van a tener mayores oportunidades. ¿Por qué es necesario investigar? ¿No? ¿Alguna vez ustedes se han hecho esa consulta? ¿Por qué es tan necesario? ¿No? Muchos dirán, bueno, a más conocimiento, claramente tengo más posibilidades de conocer más cosas, ¿no? Pero hay factores que realmente nos dan esa ventaja sobre otras personas que de repente no apuestan por investigar. Es entonces, ¿no?, que la investigación representa una ventaja competitiva. Lo que yo sé, probablemente otros no sepan o probablemente otros sepan más que yo, ¿no? Entonces representa aquel factor diferenciador, ¿no? En el ámbito laboral hablamos ya de otros, de repente otros profesionales, ¿no?, que sin duda alguna pueden tener, ¿no?, la misma capacidad de conocimientos, pero siempre va a haber ese factor que diferencia a una persona de otra. Cuando se lanza al mercado una vacante, por ejemplo, ¿no?, postula pues varias personas, ¿no?, para una sola vacante. Probablemente todos se mantengan en una línea, ¿no?, en conocimientos técnicos, por ejemplo. Todos sean, de repente, si lanzan, ¿no?, para construcción de una vivienda, todos sean pues ingenieros civiles, todos tengan de repente una especialización, un diplomado, pero va a haber aquel factor, ¿no?, que determine que una empresa realmente decida por uno u otro. Y en ese sentido es importante pues investigar para que nosotros encajemos dentro de esa ventaja competitiva, ¿no?, dentro de aquel personal que la empresa claramente requiere justamente para poder ser empleable, ¿no? Bien, nos permite estar preparados. Si hay algo que hoy es constante, es el cambio, ¿no? Ya nada es algo estable, ¿no? Ya nada va a estar determinado, sino que estamos frente a una realidad en la que necesitamos estar permanentemente preparados, acorde al mercado, ¿no? Tenemos también que es necesario investigar porque nos mejora el enfoque, nos mejora la perspectiva, ¿no? Nos da una mejor visión, ¿por qué no?, desde un ámbito global, ¿no? Por ejemplo, cuando hay personas que durante años se han mantenido en un determinado puesto laboral, esas personas se encasillan, ¿no?, solamente en las actividades que han desempeñado en ese puesto laboral. Más cuando salen, ¿no?, de repente a otra área o incluso cambian de trabajo, se les hace muy difícil poder adoptar esos nuevos cambios, porque ha estado permanentemente dedicada a una sola función, ¿no?, o a determinadas funciones. Entonces, el investigar me da ese cambio de perspectiva, me da ese alcance global que hoy es necesario. Hoy en día se necesita de profesionales cada vez que apuesten
más por el cambio, que sean más versátiles, que contribuyan a sumar mucho más. Entonces, la investigación contribuye justamente a ese enfoque. Tenemos también que agiliza pues el proceso de búsqueda de empleo, ¿no? Sin duda alguna, la persona pues que esté más preparada será probablemente la persona que sea la más idónea para el cargo. Si bien es cierto, hoy contamos, ¿no?, con dos tipos de conocimientos y de competencias, uno que se basa en el tema técnico, ¿no? Y esto habla de las habilidades duras, ¿no? Como es, pues, los títulos, los cartones, las especializaciones, etcétera. Hoy también hablamos de competencias orientadas a la parte blanda, ¿no? Es así que la investigación, el estar permanentemente capacitándonos, nos da justamente ese factor de agilidad en la búsqueda de los procesos de empleo. Bien, entonces, pero para poder pues aterrizar, ¿no?, en este concepto de el que es necesario hoy en día investigar justamente para hacerme más empleable, hay una pregunta, ¿no?, que debemos hacernos. Y es que, ¿qué queremos lograr? ¿No? Yo investigo para qué. ¿Qué es lo que quiero conseguir con esa investigación? De repente quiero asegurar una línea de carrera, ¿no? Quiero que me promuevan, o simplemente quiero tener más conocimientos, quiero estar permanentemente informada. O sea, ¿qué es lo que quiero lograr con ese conocimiento, con esa investigación? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál va a ser ese objetivo, ¿no?, que me impulsa justamente a enmarcarme en esta situación de permanente investigación y de conocimiento claramente orientado a la mejora continua? ¿Estoy cultivando lo necesario para merecer determinado puesto? Muchas veces nosotros investigamos, sí, nosotros nos capacitamos también, pero realmente lo que estoy estudiando, en lo que me estoy capacitando, me va a orientar, ¿no?, o me va a llevar a poder tener esa posición tan esperada. ¿Realmente estoy caminando en esa línea para poder obtener eso? Esta es una de las preguntas que en definitiva tenemos que hacernos, porque la línea de investigación tiene que estar orientada justamente a eso, ¿no?, al logro de objetivos, al desarrollo, tiene una estrecha relación con el querer lograr algo y poder alcanzarlo por este medio, ¿no?, por esta línea de investigación. Es entonces que es importante también, ¿no?, a la par de poder definir mis objetivos, de querer ver para qué justamente me marco en este ámbito de investigación, otro punto importante es justamente el conocimiento sobre el entorno actual, ¿no? El entorno actual, ¿no?, y valga de repente el hecho de que citemos, ¿no?, mucho el tema de la pandemia, pero la citamos justamente porque este tema de pandemia ha hecho que todos los trabajos, las perspectivas, muchas líneas de empleo, los procesos, las actividades cambien, ¿no? En el entorno actual hoy vemos nuevos retos, vemos también nuevas oportunidades, ¿no?, y nuevas competencias. En base a los nuevos retos, hoy sin duda el tema tecnológico, por ejemplo, ha sido un reto para todas las empresas, pero también para las personas que integran las empresas, puesto que todos no tenían una comprensión total sobre el manejo, ¿no?, de estos recursos tecnológicos. Ha incidido en nuevas oportunidades, porque así como claramente ha habido pues negocios que han caído con esta pandemia, ¿no?, rubros que han sido más afectados con otros, han habido otros negocios que más bien han sido el caldo de cultivo, ¿no?, esta pandemia, para que puedan pues aflorar mucho más. Y en esto de repente cito el ejemplo de Zoom, ¿no? El creador de Zoom antes de la pandemia, bueno, facturaba lo que normalmente facturan pues estos gigantes tecnológicos, y de repente en menor medida, porque de hecho ya hay una competencia en cuanto a plataformas de reuniones virtuales, y bueno, facturaba lo normal, ¿no? Había hecho esta herramienta que claramente era necesaria en algunos países. Sin embargo, no había este abordaje total de trabajo remoto, ¿no? Antes de la pandemia no lo había. Entonces, el poder usar estas herramientas no era algo indispensable.
¿no? Era algo opcional, ¿no? Que definitivamente involucraba mucho más a las empresas que incluso a las personas, ¿no? Pero ni bien llegó pues la pandemia, se estableció y tuvimos que aislarnos, este tipo de negocios, como por ejemplo el de esta herramienta Zoom, creció exponencialmente, se multiplicó, las ganancias que tenían, ¿no? Se multiplicó en un 800%, ¿no? Entonces, imaginemos, el creador de Zoom normalmente ganaba 4.000 millones anuales, imagínense lo que está facturando hoy en día. Entonces, el tema, ¿no? Del abordaje justamente del entorno actual nos conlleva a evaluar, ¿no? Estas nuevas oportunidades que han surgido en medio de esta situación. Es decir, para muchos ha sido un golpe duro el tema de la pandemia, probablemente ha sucumbido estos pequeños negocios, ¿no? Donde no habían pues contemplado el ámbito tecnológico, ¿no? Donde era un tema más presencial, nuestro país muy golpeado por el tema pues de la informalidad. Sin embargo, hay otros negocios que sí, que más bien esto de la pandemia fue ese empujón que necesitaban para hacerse pues multimillonarios. Hablamos, por ejemplo, de empresas como Netflix, ¿no? Que si bien es cierto, era pues una compañía que facturaba millones también al año, pero que no había tenido, ¿no? Este alcance que ahora sí ha tenido. No había tenido esta coyuntura global, ¿no? Se hablaba que antes de la pandemia tenía aproximadamente unos 83 millones de usuarios, ¿no? Pero después de la pandemia tiene más de 200 millones, ¿no? ¿Por qué? Por la misma naturaleza, ¿no? Del comportamiento frente a esta situación del confinamiento. Lógicamente hay personas que en casa, pues, aparte de trabajar, también pues guardan este espacio de entretenimiento, de ocio, de descanso, y la herramienta a utilizar era Netflix, ¿no? Entonces, vemos que así como retos, también hay oportunidades y también hay nuevas competencias. ¿Por qué? Esta realidad, esta nueva forma de trabajo o este trabajo remoto, ha permitido claramente que las personas mejoremos, desarrollemos y trabajemos en habilidades que son claramente requeridas para este trabajo remoto, como por ejemplo estrategias como el trabajo en equipo, aun cuando nos encontramos en distintos lugares, ¿no? Otra habilidad requerida, la negociación, ¿no? La comunicación asertiva. Recordemos que en estos ámbitos tecnológicos muchas veces, pues, aquí no nos ha pasado, ¿no? Se nos ha caído el internet o a veces hay fallas, ¿no? Al momento de recepcionar aquella información. Sin embargo, hemos tenido que aprender a trabajar de esa manera, aprender a vivir de esa manera, de repente dentro de un ámbito de flexibilidad. Pero hoy por hoy hemos desarrollado competencias que sin duda alguna son necesarias, ¿no? Para migrar de ese trabajo que teníamos pues de forma presencial a este ámbito virtual, ¿no? Entonces, la evaluación del entorno también es importante porque nos proporciona justamente esta oportunidad, esa vigencia laboral, ¿no? Que en otro tiempo quizás no hubiésemos tenido, ¿no? Bien, el mercado laboral. ¿Cómo se configura el mercado laboral? A ver, el mercado laboral es aquella ola, ¿no? Hace analogía de repente a aquella ola. Eh, Sin duda alguna, el mercado laboral está ahí. Si bien es cierto, muchos negocios han tenido que desaparecer en medio de esta pandemia, muchos otros han nacido, muchos otros se han mantenido. Pues conectar, ¿verdad? Porque si no nos conectamos, ¿no? Nos quedamos en ese ámbito de que no hay trabajo y no avanzamos, ¿no? Bien, tenemos entonces que tenemos que determinar cómo funciona hoy el mercado laboral. Y en este punto tenemos que abordar, sin duda alguna, factores claves, ¿no? Las estrategias que hoy emplean pues las compañías, por ejemplo, en el ámbito de reclutamiento.
ya no es lo mismo. Hay empresas que han manifestado que ahora en un 100% van a manejar, por ejemplo, el tema de reclutamiento y de selección de personal. Hay empresas que ya han dicho, de aquí en adelante, ¿no? Yo ya no voy a reclutar de forma presencial. Todo, absolutamente todo, incluyendo entrevistas, van a ser desde un ámbito virtual. Entonces, en la medida que nosotros conozcamos el mercado laboral, vamos a tener la información que es adecuada justamente para saber bajo qué línea puedo ir, ¿no? De manera tal que continúe yo vigente en el mercado. También se establece, ¿no?, que para saber pues, cómo funciona el mercado laboral es necesario tener conocimiento de los estilos de liderazgo. Hoy hablamos de estructuras de liderazgo cada vez más transversales, ¿no?, con una responsabilidad en la que todos los miembros de un equipo la suman, ¿no? Ya no hablamos de un tema de jefe, sino más de líder, ¿no?, en el que se establece claramente responsabilidad a nivel de equipo. Tenemos también que el mercado laboral hoy en día nos ha hecho ver que hay pues cambios en las demandas de los clientes y en base a eso justamente se orienta también la investigación, ¿no? Y la relación que hay con el tema de empleabilidad, ¿no? Entonces, si yo visualizo, si yo evidencio, ¿no?, que hay productos pues que antes no tenían tanta demanda y hoy sí lo tienen, entonces de repente por ahí podemos pues encaminar nuestra línea de investigación y por qué no, no solamente apostar porque nos contraten, sino por nosotros autoemplearnos. Tenemos también que dentro de este mercado laboral ha habido pues estas reorganizaciones. Muchas veces han apostado por el tema también de la reestructuración de procesos y de actividades. Hay una mayor valorización del conocimiento. Hoy se apuesta por personas, por profesionales que conozcan y sepan, ¿no?, que estén preparados, que estén a la vanguardia de innovaciones tecnológicas, ¿no? Es casi imposible tener a un colaborador, ¿no?, a un empleado que no maneje mínimamente un recurso tecnológico. Y de cara a esta situación, apostar por el ámbito pues, de innovación es cada vez más constante, ¿no? El mercado laboral hoy también se enmarca dentro del crecimiento competitivo. Hoy la calle está más dura que nunca, ¿no? Entonces, el que tengamos mucha competencia dedicada a nuestro rubro también, ¿no?, nos impide pues crecer de forma más rápida. Por lo que se necesita, hoy más que nunca, profesionales que estén a la vanguardia, profesionales actuales, permanentemente capacitados, profesionales que sumen y apuesten más. Y en eso se enmarca justamente este crecimiento pues, competitivo. Tenemos que evaluar también la tercerización del servicio. Hay muchas empresas que tienden a tercerizar mucho los servicios, ¿no? ¿Y cuál es la mayor demanda de esa tercerización, ¿no? Entonces, hay mucho en realidad que evaluar dentro pues, del mercado laboral. ¿Cómo está el mercado laboral? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo es que hoy lo vemos? Bueno, tenemos que considerar que el mercado laboral se ha tornado y se ha enmarcado dentro del ámbito de empresas que cada vez demandan más. Si bien es cierto, ¿no?, hay una diferenciación entre las grandes, medianas y pequeñas empresas, tenemos que también ser conscientes de algo muy puntual. Si nosotros queremos postular, ¿no?, o queremos de repente pertenecer a una gran corporación, a una transnacional, tenemos que saber que ese tipo de empresas van a demandar más de un perfil profesional, van a querer un perfil profesional cada vez más competitivo, ¿no?, cada vez más desarrollado, ¿no?, van a querer a un profesional mucho más completo, ¿no? Es así, ¿no?, que claramente los beneficios que vaya a obtener este profesional tienen que ir de la mano también con el sueldo, ¿no?, pero también tienen que ir de la mano con qué tanto conocimiento este profesional ha adquirido, porque si yo de repente, ¿no?, salgo de repente de estudiar
de una universidad, de un instituto superior, no voy a pretender pues ganar miles de soles, ¿no? Entonces, el tema de la investigación justamente proporciona, ¿no?, esta base para que uno pueda demandar mejores condiciones de empleo. Y estas se van a dar en la medida de que optemos por una o determinada empresa. Si de repente yo postulo o yo integro una MIPE o una pequeña empresa, pues va a ser un poco difícil que me pueda encaminar en todos los beneficios que brinda, por ejemplo, una empresa grande, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la demanda, ¿no?, de perfiles especializados lo determinan también las empresas, ¿no? Mientras que sean corporaciones mucho más grandes, van a solicitar mucho más de aquel profesional, ¿no? Tenemos también que hoy en día se evidencia cambio de perfiles, ¿no? Antes de la pandemia tenían pues un rol determinado, actividades determinadas, ¿no?, los perfiles, pero hoy se solicita mucho más. He visto, ¿no?, en muchas publicaciones, por ejemplo, sobre el mismo puesto de trabajo, antes de la pandemia, determinados conocimientos. Ahora con la pandemia, esos mismos conocimientos y solicitudes añadidas de esos conocimientos. De repente que tenga conocimientos en términos de calidad, en términos de seguridad laboral, ¿no? Hoy que estamos inmersos en este ámbito de que todos tienen pues que estar bastante cuidados, ¿no?, bastante resguardados por el tema de salud, de los contagios. Entonces, hay un cambio de perfil. Existen hoy en día ese crecimiento, ¿no?, en ámbito de solicitar al profesional que se encuentre cada vez más capacitado, ¿no?, que tenga cada vez más herramientas con que defenderse en este mercado laboral. Tenemos también la transformación y la gestión de cambio. Hoy por hoy, los profesionales nos hemos visto pues inmersos justamente en ser gestores de cambio. Las empresas demandan de los profesionales ese punto que nos dé esa ventaja competitiva, ¿no? Este cambio que proporcione ese factor diferenciador. Si somos, ¿no?, profesionales, claramente, y nos quedamos dentro de este ámbito de uno más del montón, no nos vamos a diferenciar. No vamos a dar esa cuota diferenciadora, ¿no? Entonces, hoy en día las empresas quieren aquellos profesionales que se enmarquen dentro de este ámbito de transformación en todos los sentidos. Hablamos transformación digital, ¿no? Hablamos de cambio de paradigmas, de nuevas formas de trabajo. ¿Cómo va también el mercado laboral? Bueno, se enmarca también dentro del ámbito de que hoy se requiere altos niveles de especialización en el cargo, ¿no? Si bien es cierto, antes solamente se solicitaba pues al profesional, ¿no? Y bueno, siempre y cuando cumpliera con el tema de las especificaciones técnicas, estaba más que solucionado el tema. Pero hoy no. Hoy se requieren a profesionales y se evalúa mucho qué tanto nivel de especialización traen consigo, ¿no? Es diferente ver un perfil donde solamente, por ejemplo, tengamos un título, a ver una persona que constantemente anda investigando, se anda capacitando y se anda educando claramente, ¿no? Hoy necesitamos versatilidad, flexibilidad, proponer, ¿no?, el cambio como una fuente constante de trabajo y como una fuente constante de nuestras actividades diarias. Si seguimos haciendo las cosas como antes de la pandemia, probablemente desaparezcamos, ¿no? Probablemente ya no sigamos en el mercado. No se puede. Entonces, aquella flexibilidad, aquella gestión de cambio justamente nos proporciona, ¿no?, esta nueva forma de ver las cosas, esta nueva forma de trabajo, ¿no?, frente a esta nueva normalidad. Otro punto que es importante dentro del mercado laboral, ¿no?, de ver cómo está, es que justamente como hoy trabajamos, ¿no?, con profesionales que son pues de diversas áreas, de diversos países, que se encuentran en distintos lugares, de distintas ramas, ¿no?, de profesiones, hoy requerimos un equipo multidiverso,
multiprofesional, ¿no? Y justamente dentro del abordaje de este equipo es que se sitúan también los idiomas, ¿no? Anteriormente no era, al menos no se evidenciaba pues tanto la necesidad de aprender pues distintos idiomas, pero estamos en un entorno tan globalizado a nivel laboral que muchas posibilidades de trabajo se pierden por este factor, ¿no? Eh, el tema de los idiomas nos da ese alcance y esa posibilidad de acceder a mercados que no conocemos y que de repente nunca conozcamos, ¿no? Porque simplemente no hemos desarrollado y no hemos invertido y no hemos apostado por esto que es tan importante como conocer, pues, otros idiomas, otros países, otras culturas, otras formas de hacer trabajo. Entonces, hemos visto, ¿no?, que en muchas ocasiones, cuando hacen solicitud de personal, ponen, ¿no?, por ejemplo, inglés hablado, escrito. O sea, cumplimos con todos los requisitos, pero en la parte de idiomas justamente ponen, ¿no?, inglés hablado y escrito. Indispensable, todavía lo ponen en un paréntesis, ¿no? Indispensable. O sea, cumples con todo, menos con la parte de idiomas. Entonces, si estamos en un mundo tan globalizado, donde la investigación debe ser permanente, constante, y donde nos otorga esa ventaja competitiva, el claramente capacitarnos en temas de idiomas ya no es una opción, ¿no? Es más una obligación, sobre todo si queremos seguir vigentes, ¿no? Muchos puestos tienen mucho relacionamiento con otros países, por ejemplo, ¿no? Incluso hasta para buscar información, mucha información también viene en otros idiomas, ¿no? Entonces ya apuntamos a que si estamos dentro de un mercado pues global, ¿no? Este factor de idiomas que antes no era necesario, hoy es indispensable. Es necesario entonces preguntarnos, ¿qué empresas podrían requerir de mis conocimientos y mi experiencia? ¿Qué empresas podrían pues tener posiciones que se ajustan con mi perfil? ¿Quiénes son las personas con las que puedo contactar? ¿Y qué tipo de estructura de compensaciones y beneficios se ajustan a mis expectativas? Si yo soy una persona que constantemente me capacito, me ilustro, investigo, apuesto por mi formación profesional, quiero crecer, ¿no?, profesionalmente, tengo que hacerme todas estas preguntas, porque tampoco se trata de estudiar para recibir pues un sueldo mediocre, ¿no? No se trata de estudiar, de investigar, de crecer intelectualmente para recibir un sueldo mínimo, ¿no? Y tampoco estar de repente en una empresa que no valora el talento humano, ¿no? Entonces, antes de ingresar a una organización, y si tú sabes lo que vales, no vas a apostar por entrar a cualquier organización, vas a buscar aquella, ¿no?, que claramente valore tus conocimientos, valore tu experiencia, ¿no?, que la posición se ajuste también a tu perfil, ¿no?, que cuente con una cultura organizacional sólida, ¿no?, en la que el talento humano también sea su prioridad, ¿no?, en el que esta estructura de compensaciones y beneficios claramente se ajusten a mis expectativas. Una de las cosas más molestas que pueden haber en una organización es que tú te desempeñes tan bien y que al momento de los pagos, y hablo de salario no solamente líquido, sino también un salario emocional, no compensen tu esfuerzo, ¿no? Eso es terrible, porque desmereces tu trabajo, ¿no? Desmereces lo que tú mismo eres. O sea, tanto sacrificio, ¿para qué? ¿Para que te paguen un sueldo mínimo? ¿O para que la empresa simplemente te esté amenazando con que en cualquier momento te puede votar? No. Entonces, hoy en día es necesario, ¿no?, aquellas personas que sabemos lo que valemos, que apostamos por investigación, por innovación, también tener pues muy presente este tipo de preguntas, tener presente este tipo de información de la organización. Porque si yo sé que la empresa es una empresa pues esclavizadora, criollamente lo que llaman negrera, ¿no? Lógicamente es una empresa que nunca va a valorar lo que yo hago. Y si nunca va a valorar lo que yo hago y yo sé que valgo más, ¿qué hago metido en esa empresa? Mejor me autoempleo,
mejor me exploto a mí mismo, pero genero mis propios ingresos, ¿no? Entonces, hoy en día es necesario también ponerse a pensar hasta qué punto, ¿no? Yo intelectualmente crezco tanto para merecer tan poco, ¿no? Bien, debo tener en cuenta qué cambios se vienen dando, ¿no? Hoy es tan volátil, tan cambiante toda esta situación, estamos en un mundo en el que nada es seguro, ¿no? Entonces tengo que evaluar justamente eso, ¿no? En términos de investigación, en términos de empleabilidad, en términos de querer de repente ingresar a una corporación o a una empresa, ¿no? ¿Qué cambios se vienen dando? ¿Estamos preparados para enfrentarlos? ¿Qué necesitamos, qué podemos y qué no podemos hacer? Hoy, más que nunca, nos toca evaluar, ¿no? Y evaluar bien. Hay personas, por ejemplo, que con esta pandemia ya no ven la opción, por ejemplo, de salir a trabajar fuera de casa. ¿Por qué? Porque son personas que son vulnerables, ¿no? Y de nada, pues, les serviría salir a trabajar a la calle un mes y al otro mes estén en UCI, ¿no? Entonces, es momento de pisar tierra, ¿no? De sentar bases y decir, a ver, ¿qué cosa es lo que yo puedo hacer? Vamos al ejemplo de las personas vulnerables. ¿Puedo salir a la calle? No, no puedo salir a la calle. Ok, ¿puedo hacer trabajo remoto? Sí, entonces me pongo a buscar trabajos remotos, porque eso es lo que puedo hacer, eso es lo que me va a dar tranquilidad y bienestar personal también. Porque si yo salgo a la calle con miedo, sabiendo que si me contagio no me voy a salvar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedo trabajar bien en cualquier organización? En la empresa yo no voy a trabajar sola, de hecho hay más empleados o hay más personas. Entonces, hoy tenemos que sentar esas bases, ¿no? Tener ese autoconocimiento, ¿no? Y preguntarnos, ¿no? Si estamos preparados para enfrentar algo, ¿no? Y qué necesitamos para enfrentarlo y qué cosa es lo que está al alcance de nuestras manos y qué cosa no lo está, ¿no? En la medida que tengamos bienestar para desempeñar las funciones, ¿no? O actividades, vamos a trabajar bien, así sea desde un ámbito remoto. Ha habido muchas personas que se han recolocado, ¿no? En esta situación y están abordando ahorita un trabajo remoto, por ejemplo, ¿no? Ya no existe este problema de que hay que, pues, irse a la empresa. Incluso muchas personas de otros países, ¿no? O sea, han postulado a empleos de otros países y remotamente están que trabajan así, ¿no? Entonces, hoy es importante, ¿no? Contar con aquel conocimiento, ¿no? Encontrarnos permanentemente investigando y capacitándonos. Ojo que muchas de las personas, cuando recién empezó la pandemia, optaron, ¿no? Como primer punto por capacitarse. Esa fue una de las primeras opciones, gente que habían recién despedido, ¿no? Que dijéramos, pues, no, está deprimido, ¿no? Recién ha salido, pues, de la empresa. Sí, recién ha salido de la empresa, pero tengo que capacitarme, si no, nunca voy a encontrar trabajo, ¿no? Las actualizaciones, esa capacitación tiene que ser cada vez más actual, ¿no? Entonces, es momento de hacernos preguntas que claramente nos lleven a cumplir los objetivos. ¿Cómo saber si estamos o si hacemos una buena investigación para la mejora de nuestra empleabilidad? Tenemos que tener puntos importantes y claros. Tenemos que conocer el sector, ¿no? Al que nos vamos a dirigir para poder postular a una empresa. Por ejemplo, si yo quiero postular al sector banca, nunca yo me he desarrollado profesionalmente en el sector banca, pero ahora quiero postular. ¿Por qué? Porque hay vacantes que de repente se hacen desde un ámbito más remoto, porque es un rubro que puedo desempeñar porque soy una persona de riesgo, ¿no? Pero el conocimiento del sector me lleva también a evaluar las tendencias, las necesidades en cuanto a los perfiles profesionales que manejan, qué tipo de oportunidades brindan, ¿no? Si son empresas socialmente responsables, si son empresas que valoran, ¿no? El trabajo del colaborador o no, la evolución que ha tenido las empresas, ¿no? Muchas de las empresas a las que postulamos ni siquiera nos damos el trabajo de averiguar
Si esa empresa estuvo en el mercado aún con la pandemia, no estuvo, sufrió su suspensión perfecta de labores o no lo hizo, o qué tal reputación o marca empleadora tiene. O sea, simplemente postulamos por postular, ¿no? Ahora, si no queremos estar en el constante vaivén de entrar a un trabajo y perderlo, nuevamente entrar a un trabajo y perderlo, tenemos que evaluar y tenemos que tener también el conocimiento del sector. ¿Qué tanto dinamismo maneja ese sector? Hay, por ejemplo, labores, operaciones y rubros, ¿no? Que no han parado en la pandemia. No han parado. O sea, ellos han seguido trabajando de una manera normal. ¿Por qué? Porque los servicios eran necesarios, eran indispensables. Y de repente, vuelvo al ejemplo, sector banca, ¿no? El sector banca ha seguido elaborando, aún con pandemia, con horarios restringidos, pero seguían laborando. Es un rubro que a pesar de la crisis no paró. Entonces yo tengo que evaluar a qué sector quiero postular, por qué sector quiero apostar, ¿no? Entonces, ¿y qué oportunidades también voy a tener ahí? ¿Cuál es el perfil que requieren de los colaboradores? ¿Cuáles son las tendencias? Pregunto, ¿hay alguna tendencia que vaya en contra de un crecimiento en el sector banca? Yo lo dudo, ¿no? Porque el tema de la banca tiene pues aquella recurrencia de actividades, ¿no? Y se dan pues de forma permanente y constante, ¿no? Entonces es importante obtener aquella información de las compañías a las que uno quiere postular, donde uno quiere ingresar. Porque si yo, por ejemplo, ahorita digo, bueno, tal gimnasio está pues pidiendo un instructor, pregunto, ¿no? ¿Va a ser sostenible ese empleo? En términos de empleabilidad, ¿va a ser sostenible si es que yo me presento como instructor de un gimnasio? No, porque el tema de las actividades físicas, el tema de entretenimiento, el tema del turismo, va a estar muy volátil, va a estar muy cambiante, ¿no? No va a tener una permanencia en el rubro. ¿Por qué? Porque es una de las actividades más afectadas, es uno de los rubros más afectados, cines, gimnasios, turismo, ¿no? Entonces, es hasta cierto punto una locura postular pues a una de esas actividades cuando el manejo, ¿no? del personal va a ser un mes sí, un mes no. Ahora hemos visto cómo han reducido los aforos, ¿no? Antes se habían pues aperturado el tema de restaurantes, por ejemplo, al 60%, ¿no? O al 40%, y ahora ya los redujeron mucho más, ¿no? Han reducido aforo en varios de estos sectores. Entonces, ¿cómo es que yo me enmarco a querer conseguir trabajo en un sector donde no hay eh, solidez al momento de seguir con la secuencia de labores o no, ¿no? Cosa distinta, por ejemplo, pasa en una empresa de alimentos, porque sabemos que los alimentos son pues de primera necesidad, ¿no? Es un rubro que no para, así venga más pandemias, no va a parar. Entonces tenemos que enfocarnos en el ámbito de abordar, ¿no? O querer postular, ¿no? O apostar por empresas que tengan esa solidez en cuanto a las actividades que realizan. ¿Por qué? Porque el mismo rubro así lo demanda, ¿no? Otro punto importante para saber pues si estamos haciendo una investigación es la cultura organizacional. Es necesario evaluar esa estructura organizacional que maneja la corporación. Si yo veo que son pues empresas donde no apuestan por el colaborador, donde la valoración es cero, ¿no? Y eso se va formando en realidad con la marca empleadora. Ya sabemos qué empresas son buenas, qué empresas no, qué empresas dan beneficios, qué empresas no lo hacen, ¿no? Entonces, si yo veo que es una empresa así, y yo postulo, aún a sabiendas que la estructura organizacional no valora el talento humano, entonces, por consecuencia, voy a estar trabajando en una empresa, ¿no? Que no apueste por mí, ¿no? O sea, tengo que marcarme en lo que ya sé, ¿ok? Y si entro a sabiendas, pues lamentablemente voy a tener que asumir un trato que no es el idóneo, ¿no? En una organización, pero yo ya entro con ese conocimiento, yo ya investigué sobre esa empresa, ya conozco cómo es la forma de trabajo, ¿no? Otro punto importante es la demanda en el mercado para nuestro perfil. Lo que nosotros hacemos hoy, ¿va a tener más demanda? ¿Va a tener una demanda constante?
o simplemente en cualquier momento se puede acabar? ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, rubro de los restaurantes. ¿Cuál es la demanda hoy? ¿O cuál es la mayor demanda? El delivery, ¿no? Las personas tienen mucho miedo de sentarse en los establecimientos a comer, ¿no? En las mesas, porque obviamente al costado hay otras personas. Así se guarde la distancia, ¿no? Hay un riesgo, claramente, ¿no? Entonces, hoy, ¿por qué apostamos? De repente, si uno quiere emprender en el tema de restaurante, sería más orientado al tema de delivery, no tanto orientado al establecimiento físico, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una buena investigación justamente para mejorar este ámbito de empleabilidad. No queremos decir de que todo esté mal, pero sin duda alguna hay rubros, ¿no? Que van a tener más sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Van a tener más base, más solidez para el desarrollo de las actividades. Bien, ¿cuál es el rol del Internet frente a esta situación de investigación y de empleabilidad? El tener y gozar del Internet, cosa que por cierto no todos tienen esta herramienta, ¿no? Y no todos disponen de esta gran oportunidad de tener el Internet. Tener el Internet es tener el mundo en nuestras manos, tener negocios en nuestras manos, tener oportunidades de crecimiento laboral, oportunidades de crecimiento desde el ámbito de investigación, ¿no? El Internet aborda y abarca toda la información alrededor del mundo. No estamos hablando solamente desde un ámbito pues local, ¿no? O desde un ámbito nacional, es alrededor del mundo. El que tiene esta herramienta tiene también poder, porque justamente el Internet nos proporciona ese conocimiento, ¿no? Del que hablábamos al inicio de esta sesión, ¿no? Lo que decía Bill Gates, el conocimiento es poder, ¿no? Y nosotros tenemos el poder en un clic. Tenemos el poder en nuestras manos. El que no ingresa a Internet a investigar, a estudiar, a capacitarse, es porque simplemente no quiere, ¿no? Ingresan más a Internet para redes sociales, para chatear y para perder el tiempo, ¿no? El que quiere capacitarse, el que quiere aprender, busca las herramientas. El Internet nos la da. En temas de conocimiento, mucho conocimiento es gratuito en el Internet, sino que no sabemos aprovechar lo que tenemos. Tantas personas quisieran tener Internet y no pueden, ¿no? Por la lejanía, porque no tienen los medios, etc. Nosotros lo tenemos todo en la mano y no lo aprovechamos, ¿no? Bien. ¿Dónde obtengo información? Dentro del ámbito pues, laboral, en las reuniones claramente profesionales y en la red de contactos, ¿no? Hemos hablado ya en otras ocasiones, por ejemplo, sobre LinkedIn, que nos proporciona también toda esta data y toda esta información, ¿no? A la par que pues, es esta herramienta, ¿no? Que se enmarca dentro del ámbito de red de contactos, empleos, también nos proporciona pues, un tema de mejoras dentro del ámbito de empleabilidad. Tenemos hoy en día, por ejemplo, a CONCITEC, ¿no? Que es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Y muchos, no sé si ustedes habrán tenido oportunidad de repente, pero muchos de los puestos laborales, por ejemplo, para docencia universitaria en temas de maestría y doctorado, requieren necesariamente que los profesionales pues estén claramente inscritos en CONCITEC. ¿Y cómo se inscriben en CONCITEC? Pues preparando artículos científicos, perteneciendo a esta red de contactos donde se apueste por el ámbito científico, ¿no? Entonces, muchos de los puestos laborales que hoy se demandan en el mercado, apuestan porque se encuentran registrados aquí, en esta herramienta, ¿no? En este ámbito y en este nivel que nos proporciona sin duda alguna un grado diferenciador, ¿no? En el ámbito profesional, ¿no? Entonces, hay muchos trabajos, si ustedes ingresan al menos en el tema de docencia universitaria, que piden necesariamente que pertenezcan, ¿no? A, a este Consejo Nacional de Ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque para pertenecer aquí se ha tenido que hacer pues estudios, investigación previa, ¿no? Investigación científica, ¿no? Que definitivamente avale, ¿no? El trabajo que está haciendo el profesional. Bien,
Vamos a ir a la parte de casos prácticos, ¿no? La pregunta que les pongo aquí es, ¿qué prima en esta pandemia? Hemos visto durante mucho tiempo cómo gobiernos corruptos, personas sin el mínimo conocimiento, sin mínimos estudios, ganando sueldos impresionantes, ¿no? Que muchos profesionales que realmente se esfuerzan y se esmeran no lo tienen, ¿no? Y todo eso se ha tornado en esta atmósfera de injusticia, de impunidad. Es así, ¿no? Que desde el año pasado estamos viendo pues este tipo de marchas, ¿no? De levantamiento del pueblo al ver justamente esta injusticia, ¿no? El cómo una persona sin estudios puede acceder a un cargo tan alto y ganar tanto frente a personas que son pues investigadores, que constantemente se capacitan y ganan menos, muchísimo menos, ¿no? Entonces, este tipo de actitudes, ¿no? De acciones, ¿no? De la población se debe justamente a años y años de estar viendo cómo abusan a un pueblo, ¿no? Y se han dado en esa situación. Ahora, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es que llegamos a este punto? ¿No? Y es que claramente estas personas y muchas de estas personas que hoy salen a marchar, ¿no? Son personas también profesionales, han sido en su mayoría estudiantes que conocen el esfuerzo de la investigación, de estarse permanentemente capacitándose, permanentemente pues estudiando, y lógicamente les parece injusto, ¿no? Que gente que a la justa tiene secundaria, ¿no? Tengan el poder y ganen sueldos que no se merecen, ¿no? Entonces, el conocimiento, ¿no? Sobre esta situación, el abordaje, el que estas personas se metan dentro del ámbito de política y conozcan cada vez más la realidad de su país, ha permitido que justamente estas personas salgan, protesten, pidan, ¿no? Que se respeten, pues, los derechos, ¿no? Hay personas, hay profesionales tan buenos que no son reconocidos, ¿no? Y hay otros tantos que, o sea, es a veces, no se puede ya ni describir, ¿no? Con palabras, la indignación que causa, ¿no? Entonces, este tipo de actitudes también demanda conocimiento. Conocer y saber el por qué a un pueblo, ¿no? Lo maltratan, el por qué deciden arbitrariamente cosas que el pueblo no decide, ¿no? Que el pueblo no quiere, ¿no? Y muchas veces estas autoridades dan la espalda a la población. Pero eso lo hace el conocimiento, el que yo sepa que está mal, el por qué está mal, cuando se vulnera incluso hasta la Constitución, ¿no? Pero todas esas herramientas nos da el conocimiento. Por eso es que hemos llegado, ¿no? A lo que hemos llegado, ¿no? A exigir nuestros derechos. Ahora, un punto muy importante también, ¿no? Hasta antes de la pandemia existía esta especie de filosofía, ¿no? De los youtubers, de, de los influencers, ¿no? Y sí, pues ganaban miles, millones, ¿no? Haciendo lo que hacen en estas plataformas. La pregunta es, estos youtubers, estos influencers, muchos de ellos que no terminan pero ni el colegio, que ganan millones, la pregunta es, ¿no? ¿Qué han hecho por esta pandemia? ¿Qué cosa han hecho estas personas por esta pandemia? Sus videos ayudaron a conseguir la vacuna, a hacer los estudios, no han hecho nada, ¿no? Entonces, estamos frente a otra realidad en la que hoy en día se demanda más a los profesionales con conocimientos que apuesten por la investigación, no aquellos que hagan videitos, ¿no? Que simplemente a nadie le suma para nada. ¿No? Entonces, estamos frente a una era en la que el conocimiento va a ser premiado. Hoy estamos cada vez más alertas de esas autoridades, ¿no? De caras a esta situación ya que se viene el proceso electoral, a esas autoridades que al menos, caramba, tengan estudios, pues, ¿no? Y ni así nos aseguran que sean buenas autoridades, pero al menos, pues, que tengan estudios, porque es una ofensa y es un insulto a aquellos que entran, ¿no? Y no tienen estudios, encima roban y encima se llevan millones y millones al bolsillo sin hacer nada,
¿no? Entonces estamos frente a esta era en la que exigimos, ¿no? Exigimos, ¿no? ¿Y por qué lo exigimos? Porque conocemos y sabemos lo que nos cuesta estudiar, capacitarnos, investigar. Exigimos que las autoridades tengan un mínimo de decencia para poder liderar un país, ¿no? Hemos visto hace poco cómo una candidata, ¿no?, al Congreso, hace un año le habían encontrado droga y la habían catalogado de burrier. Ese partido político que la tenía pues ahí como representante, candidata, ya la separó. Pero la pregunta es, ¿y dónde están los filtros? ¿Dónde están los filtros para poder aceptar a una persona con ese tipo de antecedentes? Entonces estamos en una situación en la que si no exigimos, si no demandamos porque no conocemos nuestros derechos, nos van a pasar por encima. Bien, hoy en día vemos noticias como estas, ¿no? Me gusta proporcionarles a ustedes noticias actuales, noticias del día incluso, y estamos frente a esta situación, ¿no? A estos 3 escenarios originados claramente por la pandemia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la compañía 3M, ¿no?, la compañía que fabrica justamente las mascarillas, facturó 32.200 millones por venta de mascarillas en el 2020. ¿Quién lo hace eso? ¿Influencers? ¿Youtubers? No, eso lo hace el conocimiento, la investigación, personas y profesionales que estén preparados, ¿no? Tenemos también, universitarios diseñan web para encontrar puntos de recarga de oxígeno. ¿Quién lo hace eso? ¿Youtubers? ¿Influencers? No, señores, eso no lo hacen muchachitos que pierden el tiempo. Esto lo hace gente con conocimientos, personas que están preparadas para poder cubrir una vacante, para poder estar a la vanguardia de lo que hoy solicita el mercado laboral. Del otro lado tenemos también a RPP, ¿no? América llega al 1.000.000 de muertos por la COVID-19 sin freno para los contagios. Estamos sufriendo una colosal pérdida colectiva. ¿Y quiénes están en esa línea de batalla? ¿No son los médicos? Pregunto, ¿no son esos médicos, no son esos profesionales, no son esos investigadores? Entonces, hoy en día, el tener conocimiento, el investigar, el apostar por capacitarnos permanentemente, nos va a dar ese factor diferenciador. Atrás quedaron esas épocas que el youtuber tal, ¿no?, y el influencer tal. No nos interesa, ¿no? Nos interesa personas que estén preparadas, que tengan las competencias en todos los ámbitos y en todo el sentido de la palabra. En medio de esta pandemia, les dejo un link, está actualizado hasta el día de hoy, ¿no? Ya sabemos cómo ha ido pues evolucionando. Se habla de la mutación, de las variantes, ¿no?, del virus, que claramente nos impulsan a seguir investigando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá el ranking de los países con más ensayos clínicos de tratamientos contra el coronavirus en el mundo, ¿no? ¿Y quién realiza este tipo de investigaciones? Los profesionales, las personas que están capacitadas, los investigadores, los científicos. No le voy a pedir a un youtuber que haga este análisis, ¿no? No le voy a pedir a un influencer, no le voy a pedir a cualquier persona, sino el más capacitado. Y en términos de capacitación, Estados Unidos viene liderando, ¿no?, ese ranking de países justamente que cuentan con más ensayos clínicos. Tenemos que, en el caso de Moderna, por ejemplo, ¿no?, que está elaborando también la vacuna, hablan pues de que los científicos que se tornan en multimillonarios por la vacuna. Claro que sí, han estudiado para eso, se han capacitado, ¿no? Están investigando de qué manera erradicar este virus, ¿no? Entonces, indica también allí la publicación. Tras la empresa está un grupo de investigadores y fondos y vale ya más de 45.000 millones de dólares, que por supuesto ese valor no lo tenían antes de la pandemia, lo han tenido justamente después, ¿no? Con de miras y de cara a esta actualidad en la que la investigación ha cobrado un rol trascendental, prioritario, ¿no? Entonces es momento de apostar por cada uno de nosotros, de que sigamos pues investigando, capacitándonos para abordar, ¿no?, esta nueva normalidad. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.